Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Mercedes-Benz Clase C de cuarta generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por lo tanto, no se deben esperar sorpresas desagradables de una carrocería de clase C con carrocería W205. No teme a la corrosión, aunque solo sea porque la mayoría de las piezas montadas en la carrocería están hechas de aluminio. Por supuesto, no puede prescindir de astillas en las zonas vulnerables tradicionales, pero no están cubiertas con una capa roja. Y como la clase C de cuarta generación sigue siendo bastante cara, es frecuente que se recuperen las desperfectos más importantes. Un matiz importante, las piezas de la carrocería fabricadas en aluminio son caras y prácticamente no recuperan su forma incluso después de un accidente menor. Como resultado, restaurar un clase C averiado resulta un placer muy caro. En comparación con la carrocería de aluminio, las molduras cromadas parecen un eslabón débil. El cromo primero se hincha y luego comienza a desprenderse. Además, esto es típico no solo de aquellos elementos que se encuentran en la parte delantera del coche y se ven más afectados por la arena y las piedras pequeñas, sino también, por ejemplo, los pseudotubos cromados del sistema de escape. En el interior, la clase C causa muy buena impresión. Combinación correctamente seleccionada de materiales de acabado, textura agradable, diseño elegante. Según los estándares modernos, prácticamente no hay nada de qué quejarse. Es diferente si se compara la clase C con los sedanes premium Mercedes-Benz de hace 20 años. En este contexto, el progreso en la calidad del acabado ya no es tan evidente. Además, hubo algunas desventajas molestas. La calidad del tapizado de los asientos deja mucho que desear. Son muchos los casos en los que, durante recorridos de hasta 100.000 kilómetros, la tapicería del asiento del conductor se rompió por las costuras. De lo contrario, no hay comentarios. La resistencia al desgaste del plástico, el cuero y las inserciones de la consola central se encuentra en un nivel muy alto, gracias a lo cual los propietarios cuidadosos, incluso después de una carrera de 120 a 150.000 kilómetros, parecen casi nuevos. Debido al hecho de que el interior del Mercedes-Benz Clase C está envejeciendo lentamente, es casi imposible estimar el kilometraje del sedán alemán mediante pruebas indirectas. Por eso, a la hora de seleccionar un coche con la ayuda de un especialista, conviene centrarse más bien en los datos de la distancia recorrida que estarán duplicados en el bloque de la llave de contacto. Además, los datos indirectos se almacenan en la unidad encargada de controlar la presión de los neumáticos. También en el contador de horas de funcionamiento de la luz se puede obtener cierta información sobre el kilometraje real. Si el kilometraje recorrido, reflejado en varias unidades del automóvil, a menudo se ajusta antes de la venta, la información sobre el tiempo de funcionamiento de las ópticas delanteras generalmente no se modifica. Un matiz importante, es necesario comprobar los errores en los bloques de clase C en cada mantenimiento. El hecho es que muchas averías no se manifiestan mediante el encendido de un testigo en el cuadro de instrumentos, sino que solo se registran en la unidad de control electrónico. La clase C cuenta con numerosos sistemas electrónicos. No es de extrañar que los propietarios de una berlina alemana se enfrenten a problemas eléctricos con una regularidad envidiable. La mayoría de los problemas no son críticos. Por ejemplo, una falla en la luz del encendedor o una falla en el servomotor de la tapa del maletero. Curiosamente, este último requiere un mantenimiento regular, del que los propietarios de copias usadas ni siquiera son conscientes. La situación es similar cuando la iluminación del encendedor no funciona. Al comprar un clase C usado, es posible que el nuevo propietario ni siquiera se dé cuenta de que todavía se lo entregan. Además, antes de recorrer 100.000 kilómetros, los propietarios de la clase C se enfrentan a fallos del sistema Partronics. Dejan de funcionar debido a contactos oxidados ubicados en los conectores ubicados detrás del parachoques. Otro problema eléctrico típico es un fallo del sistema de calefacción de los asientos delanteros. Es peor si tienes que lidiar con el fallo de los servos del aire acondicionado.
En los ejemplares de los primeros años de producción, el sensor del sistema multimedia fallaba con frecuencia. El panel táctil ubicado en la consola central tampoco resultó muy confiable. Por supuesto, los concesionarios Mercedes-Benz han solucionado muchos problemas eléctricos dentro del marco de la garantía, pero a medida que el coche envejece, es poco probable que disminuyan. Y, lamentablemente, no todos los problemas se pueden solucionar con una actualización de firmware. El equipamiento auxiliar de la clase C es, en general, fiable. Pero, como cualquier otro automóvil, la clase C no es inmune a los fallos de funcionamiento relacionados con la edad. Una falla mecánica frecuente es la falla del trapezoide del limpiaparabrisas, lo que hace que el limpiaparabrisas llegue a la mitad del parabrisas y se congele. La razón por la que falla el trapezoide se conoce desde hace mucho tiempo. Con el tiempo, la grasa de una de las bisagras simplemente se elimina con el lavado y queda inservible. No es de extrañar que en foros especializados aparezcan desde hace mucho tiempo consejos sobre cómo sustituir la bisagra original por una más fiable. Sin embargo, para los estándares de Mercedes, el nuevo limpiaparabrisas trapezoidal no es muy caro. No se puede decir lo mismo de los faros LED opcionales. En caso de avería, es extremadamente difícil y a menudo imposible reparar ópticas complejas. Como resultado, los propietarios tienen que desembolsar dinero para reemplazar un conjunto de faros muy costoso. Antes del rediseño de 2018, el Mercedes-Benz Clase estaba equipado con motores de gasolina de la serie M274 de 1,6 y 2,0 litros. Cada motor tiene varias opciones de potencia, pero en términos técnicos las diferencias entre, por ejemplo, las versiones de 184 y 211 caballos son pequeñas. Todos los motores, tanto de 1,6 litros como de 2,0 litros, tienen turbocompresor, inyección directa de combustible, bloque de cilindros de aluminio y camisas de hierro fundido. Si no se tiene en cuenta el volumen, las unidades estructurales de 1,6 y 2,0 litros se diferencian entre sí únicamente en las turbinas. En ambos casos se utiliza una turbina IHI japonesa. Pero si en un motor de 1,6 litros desarrolla 1,1 bar, en un motor de 2 litros el impulso se reduce a 1,0 bar. Independientemente del tamaño del motor, la turbina dura bastante tiempo. Si controla la calidad del aceite y observa estrictamente los intervalos de servicio del aceite y también excluye una conducción constante muy agresiva, entonces la turbina puede soportar fácilmente al menos 150 a 170 mil kilómetros. Naturalmente, el intervalo oficial de cambio de aceite debe reducirse a 7 a 8 mil kilómetros. Esto tendrá un efecto positivo no solo en la salud de la turbina, sino también en el bienestar y la vida útil del motor. Todos los motores anteriores al rediseño utilizan una transmisión por cadena para el mecanismo de distribución de gas. La fina cadena de metal todavía se considera el punto débil de la correa de distribución. Su límite es de 100.000 kilómetros. Hacia esta marca se estira notablemente y, si pospones la sustitución hasta tiempos mejores, el asunto puede acabar con un salto. Los ingenieros alemanes resolvieron el sensacional problema de los desfasadores antes de la aparición de la clase C de cuarta generación. Comienzan a recordarse a sí mismos con la ayuda de un crujido característico solo en tramos suficientemente grandes. A primera vista puede parecer sorprendente, pero a los motores de gasolina de la clase C anteriores al rediseño les encanta mocos con aceite. Al examinar la muestra que le gusta, primero debe buscar rastros de aceite en el área de la junta del intercambiador de calor. También se pueden encontrar pequeñas fugas de aceite cerca del sello de aceite del cigüeñal delantero. La junta de la tapa de válvulas presenta periódicamente pequeñas fugas en los motores de gasolina. Afortunadamente, en la mayoría de los casos estamos hablando de fugas muy pequeñas o de empañamiento de aceite, por lo que, como regla general, no es necesario agregar aceite de un reemplazo a otro. El problema del aumento del consumo de petróleo tampoco es típico de las unidades de la familia M274. Al igual que otros motores turboalimentados, los motores Mercedes pueden consumir aceite,
pero lo hacen en cantidades muy moderadas. El punto débil de las unidades de gasolina M274 es la válvula de ventilación del cárter. Con la aparición de heladas severas, sus tuberías de suministro se congelan, por lo que la válvula comienza a atascarse. La limpieza de los tubos normalmente soluciona el problema solo parcialmente. Si no es posible lograr el funcionamiento normal de la válvula, el problema deberá solucionarse radicalmente. Es decir, reemplace las válvulas estándar y las tuberías de suministro por otras modernizadas. Es mejor no retrasar este procedimiento, ya que una ventilación insuficiente del cárter no solo provocará un envejecimiento prematuro del aceite del motor, sino que también contribuirá a la formación de manchas de aceite. Después de 100.000 kilómetros, vale la pena prestar atención al estado de las tuberías de combustible. Poco a poco empiezan a debilitarse en las zonas de pliegue, por lo que el olor a gasolina puede penetrar en el interior. En cuanto al peculiar traqueteo que se observa en todas las unidades de potencia de la familia M274, esto no es más que una característica del funcionamiento. Los propietarios de la clase C se acostumbran rápidamente al ruido del diésel. Además, ningún sonido extraño penetra en la cabina. Hay casos en los que, después de actualizar el software de la unidad de potencia, el ruido disminuyó o desapareció por completo, pero en su mayor parte los propietarios de la clase C no tienen prisa por ponerse en contacto con los distribuidores oficiales al respecto. Es demasiado pronto para hablar de la vida útil de los motores de 1,6 litros y 2 litros de la familia M274 debido a la relativa frescura de la clase C de cuarta generación. Pero si nos centramos en otros modelos de Mercedes-Benz que utilizan estos motores, entonces podemos esperar que, con un funcionamiento adecuado, su vida útil sea de al menos 300.000 kilómetros. Teniendo en cuenta el complejo diseño, que exige tanto la calidad del aceite del motor como el combustible, el resultado puede considerarse muy bueno. En 2018, la familia de motores M274 fue reemplazada por unidades de la serie M264. El motor básico era una unidad de 1,5 litros que desarrollaba 184 o 204 caballos de fuerza según el grado de impulso. Los alemanes elevaron la potencia del motor de 2 litros a 249 caballos que no pagan impuestos. Debido al hecho de que las raras unidades clase C producidas después de 2018 recorrieron al menos 100.000 kilómetros, es demasiado pronto para hablar completamente sobre la confiabilidad de las unidades de la serie M264. Sin duda, es poco probable que los motores biturbo, debido a su complejidad de diseño, ofrezcan una confiabilidad sin precedentes. El eslabón débil, como mínimo, deberían ser los soportes de plástico del motor. Por otro lado, los ingenieros de Mercedes-Benz no abandonaron las camisas de hierro fundido, lo que permite esperar un recurso total de al menos 250 a 300.000 kilómetros. Aunque es muy poco común, existe una versión diésel del sedán alemán en el mercado secundario. La unidad de 2,1 litros, que pertenece a la familia OM 651, no es nueva, pero ese es precisamente su encanto. La potencia de 204 caballos es más que suficiente para una conducción activa, pero al mismo tiempo el motor diésel presume de una eficiencia envidiable. Técnicamente, el motor diésel es bastante tradicional, un bloque de hierro fundido, 2 turbinas dispuestas en serie y un sistema de inyección Common Rail. El mecanismo de distribución de gas utiliza una cadena de una sola fila. Y todo estaría bien, pero está situado en el lateral de la caja de cambios. Como resultado, reemplazar la cadena de distribución en un motor diésel resulta bastante costoso, tanto desde el punto de vista del tiempo como del financiero. Las primeras versiones del motor OM 651 no se pueden considerar exitosas, incluso si se quiere. Hubo varios problemas obvios, una bomba de aceite no tan confiable con un diseño complejo, una bomba poco confiable, inyectores que requerían atención especial y un termostato problemático. Afortunadamente, los ingenieros de Mercedes se deshicieron sistemáticamente de las debilidades del motor de 2,1 litros, gracias a lo cual, cuando apareció la clase C de cuarta generación,
aumentó considerablemente su fiabilidad. Hoy en día, es más probable que los problemas surjan del sistema de purificación de gases de escape que Mercedes-Benz llama BlueTech. Para simplificar un poco, BlueTech es un filtro de partículas complementado con un sistema de inyección de urea AdBlue. La urea se inyecta automáticamente en los gases resultantes, lo que contribuye a una mejor limpieza. En la estación cálida, no hay quejas sobre el rendimiento del sistema. Pero con una fuerte caída de temperatura, los elementos calefactores ubicados cerca de las tuberías de suministro a menudo fallan, después de lo cual el AdBlue simplemente se congela. Además, tampoco se pueden descartar bajo ninguna circunstancia problemas relacionados con la quema del filtro de partículas. Si reposta periódicamente con combustible diésel de calidad mediocre, el sistema que permite que el motor diésel cumpla con los requisitos medioambientales más estrictos no solo se vuelve esencialmente inútil, sino que también causa muchos problemas al propietario. Reparar un sistema BlueTech no es fácil. A pesar de su aparente simplicidad, consta de muchos componentes, cada uno de los cuales es bastante caro. En este caso, los componentes de BlueTech pueden fallar individualmente. Por supuesto, un sistema que no funciona no inmovilizará inmediatamente el coche, pero en cualquier caso no será posible conducir durante mucho tiempo. Los ingenieros de Mercedes-Benz, que probablemente ni siquiera sabían en qué condiciones se podía utilizar su creación, lo programaron para bloquear el motor si, después de 10 arranques, el sistema BlueTech no funciona correctamente. Cuando realice un viaje largo, es mejor llevar consigo la cantidad necesaria de AdBlue Urea. Los técnicos apagan la unidad SCR, después de lo cual se vuelve a flashear la unidad de control electrónico del motor. El medio ambiente, por supuesto, se ve afectado por tales interferencias, pero después de esto, un motor diésel causa un orden de magnitud menos de dolores de cabeza. Naturalmente, los costes de mantenimiento de un clase C diésel después de retirar el SCR se reducen notablemente. A la hora de comprar un Mercedes-Benz clase C diésel hay que tener en cuenta las características del funcionamiento en invierno. Habrá que tener especial cuidado en caso de fuerte tormenta de nieve. Hay casos en los que, en tales condiciones, al conducir a altas velocidades, la nieve a través de la entrada de aire llega directamente al filtro de aire. Poco a poco la nieve se fue derritiendo y el filtro de aire, a su vez, se mojó, lo que redujo significativamente su capacidad. Como resultado, el motor turbodiesel no recibió suficiente aire para su funcionamiento normal, lo que no tuvo el mejor efecto en sus características de tracción. Afortunadamente no estamos hablando de grandes problemas. En cuanto el filtro de aire está completamente seco, la clase C diésel recupera su antigua agilidad. La falta de aire también puede deberse a que las trampillas de la parrilla del radiador estén congeladas. Las turbinas del motor diésel OM 651 se consideran muy fiables. Lo único que nos molesta es que atascamos los actuadores del sobrealimentador, lo que, por cierto, también ocurre en las unidades de potencia diésel de la empresa Volkswagen. De lo contrario, no hay quejas. Si nos centramos en la experiencia de Europa Occidental en el funcionamiento de versiones diésel de la clase C, podemos decir claramente que, siempre que se utilice combustible de alta calidad y se cambie el aceite cada 7 a 8.000 kilómetros, la unidad de 2,1 litros durará al menos 400.000 kilómetros antes de reparaciones importantes. Según los estándares modernos, este es un resultado excelente. Antes del rediseño de 2018, el Mercedes-Benz Clase C estaba equipado con la probada transmisión automática de 7 velocidades 7G Tronic. Es aún más sorprendente que en los primeros 2 a 3 años de producción de la clase C de cuarta generación a menudo se quejaran de ello debido a los pequeños patadas que permitía una caja de cambios absolutamente funcional, al cambiar de marcha. En la mayoría de los casos, la caja empezó a funcionar mucho mejor después de actualizar su unidad de control electrónico. En casos excepcionales, los concesionarios Mercedes-Benz tuvieron que cambiar el convertidor de par para evitar que la transmisión automática pateara.
Sin embargo, el propio convertidor de par del 7G Tronic merece una atención especial. Su diseño no es del todo tradicional, aunque solo sea porque los ingenieros utilizaron el llamado deslizamiento controlado de los embragues. Dado que los embragues rozan constantemente entre sí, esto conduce a la formación continua de restos de desgaste. Estos últimos, a su vez, se acumulan en el aceite, provocando que el lubricante se ensucie a lo largo de varias decenas de miles de kilómetros. Naturalmente, el aceite sucio daña tanto el convertidor de par como muchas otras partes más vulnerables de la transmisión automática. Por ejemplo, con el tiempo, los actuadores comienzan a experimentar una mayor carga que, en las peores circunstancias, puede provocar una falla del tablero de control. En este caso, solo hay una salida: reducir el intervalo de cambio de aceite en una transmisión automática a 40.000 kilómetros. Si conduce con frecuencia y con fuerza, lo que permiten los motores Mercedes, es mejor cambiar el aceite de una transmisión automática cada 30.000 kilómetros. En este caso, definitivamente no habrá quejas sobre la confiabilidad del 7G Tronic. Especialmente si consulta periódicamente con los distribuidores oficiales de Mercedes-Benz sobre la disponibilidad de nuevo firmware para la caja. La clase recibió a finales de 2017 una transmisión automática de 9 pasos 9G Tronic. En ese momento, la transmisión automática, nueva para el sedán alemán, ya llevaba varios años instalada en la antigua clase E. Es demasiado pronto para hablar de cómo se comportará la caja de cambios de 9 velocidades en la clase C. Pero hay muchas razones para creer que se caracterizará por los mismos problemas con el convertidor hidráulico que con la caja de cambios de 7 velocidades, ya que el 7G Tronic y el 9G Tronic son estructuralmente muy similares. De las ventajas obvias, vale la pena señalar que en un sedán clase C la caja 9G Tronic tiene que lidiar con un automóvil relativamente liviano. En el sedán clase E y en los crossovers Mercedes-Benz más grandes, la transmisión automática obviamente está sometida a una mayor presión. El resto de componentes de la transmisión no han dado ningún problema hasta el momento. Además, esto es válido tanto para las versiones con tracción trasera clásica como para la tracción total. En teoría, el cojinete del eje intermedio puede fallar, pero mucho antes se desmorona solo para aquellos propietarios de la clase C que a menudo conducen casi en modo de carrera. No hay quejas sobre el clásico Mercedes 4MATIC con tracción total. No proporciona acoplamientos electromagnéticos, por lo que prácticamente se excluyen los problemas en recorridos de hasta 200 a 250.000 kilómetros. Lo más probable es que no sea el sistema de tracción total el que se vea afectado por una conducción imprudente, sino la transmisión automática, mucho más delicada en comparación. Las versiones básicas del Mercedes-Benz clase C tienen suspensión de muelles. Se utiliza un diseño de doble palanca en la parte delantera y un enlace múltiple en la parte trasera. Solo los fanáticos de las llantas grandes no estándar y los neumáticos de perfil bajo estarán insatisfechos con el recurso de consumibles en la suspensión de la clase C. En este caso, la vida útil estándar de muchas piezas se reducirá entre 1,5 y 2 veces. Las palancas de la suspensión delantera pueden soportar de 100 a 150.000 kilómetros en condiciones medias de funcionamiento. Con el mismo kilometraje, será necesario reemplazar las rótulas. Las palancas de la suspensión trasera duran más, hasta 200.000 kilómetros. En cuanto al enorme problema de los actuales amortiguadores traseros, hoy en día ya no es relevante. En los primeros lotes de la clase C, los amortiguadores podían empezar a tener fugas con un kilometraje mínimo, pero los concesionarios los cambiaron sin problemas bajo garantía. Pronto el problema fue resuelto directamente por la empresa alemana. Otro problema típico es un chirrido desagradable en la suspensión delantera. En la mayoría de los casos, el examen a este respecto no revela ninguna desviación de la norma. En otras palabras, una suspensión absolutamente funcional puede chirriar en un Mercedes-Benz clase C. Posteriormente resultó que la fuente de los sonidos desagradables eran los bloques silenciosos que conectan el amortiguador y el antebrazo.
Dado que el Silent Block de la suspensión clase C es desmontable, está equipado con un anillo de retención especial. Los artesanos recomiendan poner lubricante debajo del anillo, lo que en algunos casos realmente ayuda a sobrellevar el sonido desagradable por un tiempo. Una forma más radical y mucho más cara de solucionar el problema es sustituir la palanca del alza. Pero también en este caso hay que confiar únicamente en un efecto temporal. Algún tiempo después del reemplazo, los chirridos volverán a sentirse. La suspensión neumática Airmatic también estaba disponible como opción para la clase C de cuarta generación. Estos ejemplares son muy raros en el mercado secundario. No tiene sentido lamentarse de esto, ya que la suspensión neumática es mucho más cara que la suspensión de resorte tanto en mantenimiento como en reparación. Por ejemplo, los cojines de la suspensión neumática deberán reemplazarse después de un kilometraje de 100.000 kilómetros. No todos los propietarios del sedán insignia Mercedes-Benz Clase S están preparados para tales gastos, y ni siquiera podemos hablar de los propietarios de la clase C, mucho más asequible. Los problemas de dirección en la clase C son extremadamente raros. Con un kilometraje reducido, se puede formar un juego apenas perceptible en la dirección, pero se puede eliminar fácilmente mediante ajustes. A medida que aumente el kilometraje, tendrá que afrontar fallos en las varillas de dirección. Se reemplazan por separado del bastidor, lo que hace que las reparaciones sean económicas. El problema del movimiento del eje de dirección al girar el volante fue relevante en los primeros años de producción de la clase C de cuarta generación. El defecto se manifestó con un kilometraje mínimo, tras lo cual los distribuidores de la empresa alemana sustituyeron el eje por uno mejorado de forma gratuita. Para muchos entusiastas de los automóviles nacionales, el Mercedes-Benz Clase C sigue siendo una compra deseable incluso cuando está usado. Sin embargo, al comprar un sedán usado de un fabricante alemán de primera calidad, no se pueden descartar en ningún caso cuestiones de fiabilidad, mantenimiento y reparación. La clase C no tiene puntos débiles evidentes, pero el complejo diseño a priori no tolerará un mantenimiento inoportuno y no cualificado. En el caso de un sedán alemán, es casi seguro que el deseo de ahorrar en mantenimiento generará grandes gastos en un futuro próximo. Esto es especialmente cierto para las unidades con motor diésel. Si no desea comprender todas las características del sistema BlueTEC, es mejor decidirse inicialmente por comprar una versión con una unidad de potencia de gasolina. Si el funcionamiento de un Mercedes-Benz Clase se parece muy caro, entonces es mejor evitar comprar cualquier representante del segmento premium compacto. Los principales competidores del sedán alemán, la tercera serie de BMW y la cuarta serie de Audi, no costarán menos en mantenimiento y reparación. Los propietarios del Audi A4 son un poco más afortunados a este respecto, ya que gracias a la unificación de Volkswagen tienen la oportunidad de ahorrar un poco en el coste de las piezas de repuesto. En cuanto al Infiniti Q50, técnicamente más conservador, en realidad su funcionamiento será más económico. Pero casi nadie cree realmente que la berlina japonesa pueda competir con la clase C de Mercedes-Benz. La situación es similar con el sedán Volvo S60 de segunda generación, que con la llegada de la cuarta generación de la clase C estaba muy anticuado y, en general, dejó de ser competitivo. El tercer Volvo S60, que debutó en 2018, corrigió la situación, pero todavía quedan muy pocos coches de esta generación en el mercado secundario. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.